el poder del cristiano. Muy buenas tardes a todos los radioescucha, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estamos al aire para anunciarles, ¿verdad?, para darles un hermoso tema. Mi nombre es Taurino Yáñez Hernández y traemos para ustedes este tema que se titula Puestos los ojos en Jesús. Así es que vamos a leer lo que dice. Como les hemos comentado, nuestros estudios, ¿verdad?, se basan en las Sagradas Escrituras y los invitamos, ¿verdad?, para que apunten, ¿verdad?, hagan apuntes en donde hablamos de qué citas bíblicas y ustedes, ¿verdad?, vean qué es la palabra de Dios. Vamos a ver en Hebreos 12:2 que dice así. Hebreos 12, capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a exponer tu palabra. Señor, tu palabra es santa, ayúdanos. Tu palabra dice que es pan de vida. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, da entendimiento a cada persona que está escuchando este tema, este mensaje de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a, como dice la palabra de Dios, puestos los ojos, dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, el hombre llega a fallar, el hombre te decepciona y está limitado para ayudar, para ayudarte, para ayudarnos. Pero Dios todo lo puede y todo lo hace. Dios es bueno y Él está dispuesto a ayudarnos. Entonces la sociedad, el hombre en quien tiene que poner los ojos, dice aquí la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Nosotros podemos poner, ¿verdad?, la fe y la confianza en quien nosotros gustemos, pero la Biblia dice que solamente en Jesús, no en el hombre, no en ninguna persona, puesto que el que da la vida es Jesús. Y si queremos agradar a Dios, si queremos tener paz en esta vida y en la eterna, solamente hay una forma: poniendo los ojos en Dios. Alabado sea Dios. Bueno, hay muchas gentes, ¿verdad?, muchas personas que tienen diferentes necesidades, enfermedades, y bueno, necesitan de la ayuda del prójimo, necesitan de la ayuda de alguna persona, pero bueno, es hermoso, ¿verdad? Y es hermoso, ¿verdad?, que la gente confíe, tenga la confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Porque si no la ponemos así, entonces será de embalde. El hombre falla, el hombre te falla, pero Dios no falla. Vamos a leer lo que dice en el Antiguo Testamento, Números 21:8, que dice así. Vamos a aprender en que debemos de poner los ojos en Jesús. 21:8, que dice así: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquier que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Así es, dice la Biblia que Dios, ¿verdad?, estaba enojado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, era un pueblo que, a pesar de ver sus maravillas, era un pueblo rebelde que desobedecía a la palabra de Dios. Entonces Dios se enojó con ellos, y en el transcurso, ¿verdad?, de su caminar, en su peregrinaje sobre el desierto, dice la Biblia que pasó esta situación, que fueron, ¿verdad?, estaban siendo mordidos por serpientes y estaban muriendo. Entonces, pues decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste? Mira, estamos falleciendo. Y entonces Moisés, dice la palabra de Dios, que oró a Dios: Señor, mira, ¿qué está pasando? Tú me dijiste que sacara a tu pueblo de Egipto y mira, están pereciendo. Dice el verso 8, dice: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Todo lo que Dios manda que se haga, se tiene que hacer. No es porque Dios quería que adoraran o veneraran a la serpiente, no, simplemente
estaba mandando que se hiciera así porque Dios es Dios y a Él se le obedece, ¿verdad? Y vamos a leer una parte de la palabra de Dios aquí en San Juan, donde nos está hablando acerca de aquel momento, de lo que había pasado. Lo que pasa que Dios es Dios soberano y Él sabe lo que tiene que hacer. Bueno, en aquel tiempo nomás había dos cosas que hacer: obedecer a lo que decía Dios por medio de Moisés que hicieran, o si no, morían. Pero así es, dice la Biblia que Moisés hizo esa figura de serpiente, la alzó arriba, y todo aquel no invocaban a la serpiente, no oraban, no rezaban a ella. Solamente tenían que mirar, sus ojos alzarlos arriba y mirar esa serpiente, y de esa manera quedaban sanos de las mordidas de la serpiente. Bueno, en San Juan 3:16, ¿verdad? Vamos a considerar lo que dice aquí la palabra del Señor. San Juan 3:14 al 16 dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, todos conocen la historia, ¿verdad? De Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que dice la Biblia que vino a nacer a esta tierra y vino a dar su vida. ¿Por qué vino a darla? Porque tú y yo necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Y si creemos en su nombre, tenemos perdón y tenemos su ayuda. Porque él decía y dice que venía, ¿verdad? Y nos traía su reino. Y su reino es la palabra de Dios, su evangelio. Dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya fue levantado. Jesús ya murió, resucitó y fue crucificado. Ahí fue crucificado. El verso 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que, es verdad, debemos de poner los ojos en quién. Si queremos, dice la palabra de Dios, que la bendición de Jehová es la que enriquece. En esta vida, si queremos tener bendición, ¿verdad? Queremos que seamos ayudados de parte de Dios, necesitamos también invocar su nombre, pedirle a Él, leer su palabra, creerle a Él, creer su palabra, porque su palabra es pan de vida. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente, Dios, el Padre, levantó a Jesús ahí en la cruz. ¿Para qué? Dice el verso 16: para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Así es que bueno, Dios en su grande misericordia, en su grande amor nos ha amado. Y bueno, vivimos, ¿verdad?, en esta vida y necesitamos la dirección, necesitamos el consuelo, necesitamos la ayuda y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios manda, no lo mandamos nosotros. Dice, ¿verdad?, que como en el tiempo de Moisés, ahora también Dios ha levantado a su Hijo. Él murió, dice la Biblia que Él murió y resucitó al tercer día con poder y gloria, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si tú no crees a eso, te va a pasar, ¿verdad? Te va a pasar como lo que le estaba pasando a aquella gente que estaba siendo mordida por las serpientes. Se estaba muriendo. Entonces aquí en este mundo somos mordidos, ¿verdad?, por el pecado, por la maldad, y nunca miramos al cielo. Nuestro corazón está sucio, está lleno de pecado, y nunca miramos al cielo y no podemos ser limpios. Pero si alzamos nuestros ojos a Dios, Dios es bueno y nos perdona. Dice la Biblia que si creemos en Él, tendremos vida eterna. Así es que créele a Dios y bueno, pon los ojos en Dios. En estos días mucha gente puso los ojos en un hombre, pero así no es. La Biblia dice que puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Créele a la palabra de Dios, amigo o amiga. Cree, ¿verdad?, que la palabra de Dios es vida eterna y que directamente habla
Él. Vamos a leer lo que dice en Isaías 17, 7 y 8, que dice así. Dice así: en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día, ¿cuál día? Bueno, pues sería en estos días, ¿verdad? En el tiempo después de Jesús. Dice, en aquel día mirarán el hombre a su Hacedor. Debemos de mirarle y debemos de contemplarle. ¿Y cómo podemos contemplarle? A través de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Nosotros, dice en la palabra de Dios, Dios es espíritu y es verdad. ¿Cómo podemos verlo? A Dios no lo podemos ver, porque somos humanos, ¿verdad? Y Dios es santo, 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 pero sí podemos sentirlo. Podemos sentir su presencia. Decía un hombre, ¿verdad? Le decía a un hombre que no creía en Dios, le decía a otra persona: muéstrame a Dios y yo voy a creer que sí existe, pero muéstramelo. Entonces aquel hombre, ¿verdad?, se puso a pensar y le dijo: bueno, entonces agárrame un puño de aire. Agarra el aire, dame un puño y te muestro a Dios. Y dijo el hombre, aquel ateo que no creía: es que yo no puedo agarrar un puño de aire y dártelo. Dijo: yo tampoco puedo mostrarte a Dios, pero lo puedo sentir porque Dios está dentro de mi corazón. Y así es, Dios es real. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor. Hoy quiere que tú mires a tu Hacedor, que mires al Dios que hizo los cielos y la tierra, que pongas en Él tu fe, tu corazón, y no en el hombre, no en la religión, no en otra cosa, sino en Jesucristo, en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Pero pon los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer en Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ya leímos en el Antiguo, vamos a ver en el Nuevo Testamento, Hechos 4:12, que dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo encuentras tú en tu Biblia. Si tienes alguna Biblia en tu casa, léela. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es, el Padre Celestial ha dado un camino, solamente un camino, y ese camino es Jesús de Nazaret. Que el hombre vea muchos caminos y elija otros, bueno, ese es problema de cada hombre, de cada persona, de cada nación. Pero Dios, el Padre, nada más ha mostrado uno. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Querido amigo, Dios quiere que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que si queremos, ¿verdad?, que nos vaya bien en esta vida, y queremos que después de nuestra muerte estar con Dios, bueno, dice: en ninguno otro nombre. No es en ningún hombre ni en ninguna religión en que puedas encontrar salvación, porque Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay nadie, ni Pedro, ni Juan, ni ningún apóstol, solamente Jesucristo. Así es que corrobóralo ahí en tu Biblia, en Hechos 4:12. Y bueno, pues te vas a dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, y de esa manera te nacerá la fe y podrás, ¿verdad?, hallar la vida eterna. Vamos a leer lo que dice Hechos 3:1 al 9. 3:1 al 9, vamos a ver la historia, ¿verdad?, de este hombre que puso los ojos en Jesús. Dice Hechos 3:1 al 9, dice: Pedro y Juan. Pedro, bueno, son los apóstoles. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena,
la de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esta hermosa historia nos muestra, ¿verdad?, de Pedro, ¿verdad? Pedro era un hombre, era un siervo de Dios, era el apóstol Pedro, que bueno, pues aquel hombre, como estaba siempre a la puerta del templo pidiendo, ¿verdad?, pues que alguien le diera una limosna. Y yo creo que todos, alguno era conmovido y le daba, pero resulta que Pedro no era un hombre de dinero. Dice la Biblia que no tenía que darle, fue movido a misericordia, pero no tenía. Pero Pedro tenía algo dentro de él, era la fe en Jesucristo. Así es que aquel hombre puso su mirada en Pedro para que le diera una limosna, pero Pedro no llevaba ni dinero para darle. Pero bueno, dice que Pedro le contestó: no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y bueno, qué hermoso fue, ¿verdad?, que aquel hombre, pues yo creo que creyó a la palabra de Dios, creyó a lo que dijo Pedro, que dice la Biblia que en ese instante, pues pudo caminar, pudo andar, y ¿qué hizo? Dice la Biblia que de agradecimiento saltaba y adoraba a Dios, adorando a Dios, andaba gritando, diciendo, el Dios que anuncian estos hombres me sanó. Entonces, puestos los ojos solamente en Cristo el Señor. Vamos a leer otra historia que está en el libro de Hechos 10, 25 al 36. Es una hermosa historia. Hechos 10, 25 al 36, que dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Hechos 10, 25 al 36 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues hoy mismo yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla. Dice que Cornelio era un hombre, ¿verdad?, gentil, no era no era judío, pero dice la Biblia que este hombre hacía oración. Si tú lo analizas y lo ves en todo el libro de los Hechos, dice que hacía oración, hacía limosnas, y se le aparece un ángel y le dijo: mira, manda a cierto pueblo por Pedro, y él te dirá las cosas que debes de hacer. Y bueno, manda a traer, ¿verdad?, de su gente, manda a traer a Pedro, y dice que bueno, pues fue y le dijo: mira, Cornelio quiere que vengas. Y Pedro fue, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que fue Pedro, y aquel hombre esperaba, ¿verdad?, pensaba pues que le iba a llevar cosas eternas, pero pensaba que era un hombre santo, y no. Entonces dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, le adoró. Pero fíjese, más Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué cosa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que estaba a esta hora yo en ayunas, y la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar,
y cuando llegue te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y así es, Dios ama a todos. Dios ama a toda la gente de cualquier nación, de cualquier estado, en cómo se encuentre, ¿verdad? En cualquier situación, Dios nos ama y Dios no hace acepción de personas. Bueno, este hombre mandó, dice la palabra de Dios, que mandó a traer a Pedro para que le explicara de la palabra de Dios. ¿En quién tenía esa mirada puesta Cornelio? Pues dice la Biblia que en Dios, de tal manera que Dios se agradó, ¿verdad?, de cómo él vivía. Se agradó de que ese hombre, a pesar de que no conocía totalmente las Escrituras, él hacía oración. ¿Qué es la oración? La oración es la libre expresión del alma hacia su Creador. Así es que la oración no es un rezo. Un rezo es algo que te enseñan, te escriben como un poema y lo tienes que repetir cuantas veces te lo digan. Pero la oración es algo, ¿verdad?, que sale del corazón del hombre para platicar con su Dios. Así es que bueno, este hombre Cornelio mandó a traer a Pedro, aquel que Dios le había dicho, porque le iba a mostrar, ¿verdad? Le iba a mostrar el camino de la vida eterna. Y bueno, pues puso los ojos este hombre. ¿En quién tenía los ojos? Vio a Pedro y dice que llegando Pedro a su casa, ¿qué hizo? A pesar de que platicaba con Dios, ¿qué hizo? Se le quiso, ¿verdad?, postrar, y le dijo: levántate, porque yo también soy hombre. Entonces el hombre aquí en la tierra siempre debe de adorar solamente a Dios. No puede adorar a un hombre, no puede poner su fe en una religión, porque sí lo hace, sí lo puede hacer, pero no tendrá la bendición y la ayuda de Dios. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amigo o amiga, te invitamos a que pongas tu fe en Jesús. Yo sé que quizás tú tengas diferentes problemas y digas: pues nadie me quiere ayudar, le pido ayuda acá, pido ayuda de este lado y no hay nada. Pero dice Dios: venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si eso dice Dios, entonces hagamos caso a lo que dice la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estén cargados y cansados. Pongamos nuestra fe en aquel que da descanso. Pongamos nuestra fe en aquel que da vida. Y si así lo hacemos, tendremos la paz que Dios dice. Porque Dios dice que Él da la paz no como el mundo la da. Él nos ha prometido darnos una paz hermosa, una paz que se siente en nuestro corazón. Así es que pues te invitamos, ¿verdad?, a que a cada día escudriñes la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan de vida, para tu familia y para que tengas vida eterna con Dios. Debes de hacer, ¿verdad?, lo que hizo este hombre centurión, ¿verdad?, este hombre Cornelio, ¿verdad? ¿Qué hizo? Pues quiso escuchar la palabra de Dios. Y bueno, ya después le dijo a Pedro: está bien, ahora ya llegaste, explícanos esa palabra que Dios quiere enseñarnos. Y fue así, ¿verdad?, que Pedro le comenzó a hablar de Jesucristo, de aquel Cristo que murió y resucitó al tercer día, y que al morir lo hizo para salvar nuestras almas. Lucas 8:43 dice así, y al 48 dice así: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, porque ninguno había podido ser curada, por ninguno, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Así dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser sana, se le acercó ¿a quién? A Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo,
dijo a Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, sino que temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. ¿Por qué fue sana? Porque puso su mirada en Jesús. Dice aquí la Biblia, en esta parte bíblica, dice que todo lo que tenía se había gastado en medio de los médicos, en medio, ¿verdad?, con todos los médicos que había, y ninguno le había ayudado. Ninguno le había ayudado, ¿verdad?, para poder llegar a ser sana. Pero resulta, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios que puso la fe en Jesús. Puso la fe en Jesús, y eso fue lo más hermoso, ¿verdad? Que esta mujer, aunque ya no tenía nada, no tenía ya dinero que ofrecer a ningún médico, pero tenía una fe. Ella dijo: si tan solo yo tocare el borde de su manto, dice la Biblia, que ella dijo así: si tan solo yo tocare el borde de su manto, seré sana. El borde de su manto. Entonces ella creía, y estaban todos los discípulos ahí. Estaban todos, pero no puso su mirada en Pedro, en Pablo, en Juan, en nadie. Lo puso en Jesús. Así es que bueno, pues te invitamos, ¿verdad?, para que tú pongas tu mirada en Jesús. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido, Señor, hablada a cada quien que nos ha escuchado. Te rogamos, Señor, que des entendimiento y que les des ese deseo de escudriñar tu palabra en casa, en el nombre de Jesús. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Que Dios les bendiga. Se despide de ustedes su servidor, Taurino Yáñez Hernández. Para cualquier duda o comentario estamos a sus órdenes en el WhatsApp y número 48 11 06 43 95, o si gustan les atenderemos personalmente en la iglesia Jesús el Buen Pastor, ubicada en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319, zona centro, a un costado de Muebles Rústicos del Valle. Reuniones miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Hasta la próxima. El poder del cristiano